Muchas gracias, Sebastián. Bienvenidos a todos. Es un placer el poder estar con vosotros, aunque sea virtualmente. Ahora hace ya, por las circunstancias actuales, espero que todos estéis bien y en buena salud. Con las circunstancias actuales, yo que soy una persona que por mi trabajo normalmente viajo con mucha frecuencia, entre otros destinos a América del Sur, pero realmente ahora las circunstancias no lo permiten, pero al menos, bueno, esto nos permite tener de alguna manera un contacto y esperando que la situación mejore, que tengamos unas vacunas que funcionen estupendamente y podamos movernos lo antes posible. Y agradecer a todos que estéis aquí, porque yo sé que es un día un poco triste, especialmente en Argentina, aunque también para algunos que vivimos en Barcelona también lo es. Muy bien. La presentación que tenía prevista haceros hoy es sobre temas de calidad de huevo. Entonces, realmente vamos a intentar hacer una presentación como en unos 45 minutos, luego dar tiempo para que pueda haber alguna pregunta. Realmente el tema de calidad de huevo es muy amplio y uno podría extenderse mucho. Entonces, yo voy a presentar primero, voy a hablar un poco qué son los criterios de calidad del huevo. Yo creo que todos tenemos en mente que consideramos que es un huevo de buena calidad o de mala calidad, pero un poco definir cuáles son los criterios principales de calidad de huevo. Hablaré sobre el papel que tiene la selección genética, ya que Hendrix Genetics, quien selecciona la DECALB, tanto la DECALB Brown como la DECALB White, es una empresa que se dedica a la mejora genética multiespecies, pero yo concretamente trabajo en la división de ponedoras. Entonces, ¿cuál es nuestro papel sobre la calidad del huevo? Y luego hablaremos de aspectos más prácticos, tanto de nutrición como de manejo, que tienen impacto sobre la calidad de la cáscara. Entonces, respecto a cuáles son los criterios de calidad de huevo, que fundamentalmente podemos hablar de calidad externa, calidad interna, pero también el peso del huevo. O sea, el peso del huevo de alguna manera también es un criterio de calidad. Es importante que el peso del huevo se adapte a las necesidades de cada mercado y, lógicamente, el peso del huevo también va a tener un impacto sobre la calidad de la cáscara. Respecto a la calidad externa del huevo, fundamentalmente si hablamos de resistencia de la cáscara, coloración de la misma, tanto en blancas como de color. En blancas, lógicamente, porque queremos tener cáscaras de un color blanco, uniforme, brillante, pero en los de color fundamentalmente buscamos una coloración intensa, pero también uniformidad de color. Luego, defectos de la cáscara, que pueden aparecer, lógicamente, por cuestiones tanto nutricionales como de manejo, como patológicas, pero a nivel genética, lógicamente, puede haber un impacto en la parte de esa parte genética que puede haber de defectos de cáscara. Lógicamente se trabaja en la selección, pueden ser rugosidades, manchas y la forma del huevo también. O sea, todos queremos mantener un huevo con una forma de huevo, como que entendemos. No querríamos un huevo que fuera demasiado alargado, demasiado redondo, que no fuera fácil de comercializar o de colocar en las bandejas o en los alvéolos. Y lógicamente también, aunque esto no va a ser tanto el tema de la reunión de hoy, hablaremos más de calidad externa, pero también es importante los criterios de calidad interna de huevo, como es la ausencia de inclusiones indeseables, lo que se llaman las manchas de carne y de sangre, características relacionadas con la calidad del albumen, las unidades Howe, el peso de la yema y el contenido en materia seca, que bueno, es un criterio que empieza a tener pues cada vez más importancia, sobre todo para aquellos mercados o aquellos productores que dedican gran parte de su producción a la industria del ovoproducto más que para comercializar el huevo en cáscara. Y la industria del ovoproducto busca fundamentalmente un elevado contenido de materia seca del huevo. Es importante esta gráfica que explica un poco cómo ha evolucionado tanto la productividad como el perfil del peso del huevo, vamos a decir, en los últimos 40 años. Si comparamos las ponedoras de los años 80, en este caso es ponedora blanca, con las ponedoras actuales del año 2020, si nos fijamos en lo que es la productividad, vemos, lógicamente, las ponedoras años atrás arrancaban a poner más tarde, tenían un pico ligeramente más bajo y, lógicamente, la producción iba bajando conforme avanzaba la edad de las ponedoras a un ritmo mucho más rápido que lo que hace hoy en día. Hoy en día los lotes son más precoces, alcanzan picos de producción más elevados y, fundamentalmente, la mejora que se ve, sobre todo en los últimos años, porque la mejora en cuanto a mayor precocidad y pico es algo en lo que se trabajó genéticamente años atrás, pero fundamentalmente ahora lo que se trabaja sobre todo es en la mejora de la persistencia de puesta. Es decir, que las puestas se mantengan elevadas por encima de 90 semanas, de 90%, perdón, cuantas más semanas posible, y que luego vaya declinando la producción a un ritmo relativamente bajo.
Pero si hablamos concretamente de calidad de huevo, ya he comentado desde el principio que el peso del huevo también es un criterio de calidad. Y si vemos cómo evolucionan las curvas de peso de huevo en el pasado, hoy en día, en la empresa, en Hendrix Genetics, hemos trabajado también muy intensamente en conseguir una curva de tamaño de huevo que aumente más rápidamente para llegar a un peso comercializable y que luego se estabilice. Fijaos que esta línea azul sería una curva de tamaño de huevo de una ponedora de los años 80. Evidentemente, el aumento del tamaño de huevo iba siendo más lento en las primeras semanas y luego continuaba prácticamente en el tiempo de manera indefinida. Siempre seguía aumentando, aumentando, aumentando de tamaño. Cuando vemos una curva de tamaño de huevo de una ponedora actual, vemos que arranca mucho más rápidamente para alcanzar un tamaño comercializable antes y luego esa curva de huevo prácticamente se va. No es que se estabilice, ¿verdad? Nosotros le llamamos un aplanamiento de la curva de tamaño de huevo, pero de alguna manera se mantiene mucho a un nivel más de una meseta. Lógicamente, ¿por qué? Porque los ciclos productivos también se están alargando y si se mantuviera este crecimiento exponencial, al final tendríamos unos huevos con ponedoras de 90 semanas en adelante que serían excesivamente grandes, tanto como para garantizar una buena calidad de huevo como para una buena comercialización. Y esto es un trabajo que se ha hecho en la genética en los últimos años. Hemos hablado que la resistencia de la cáscara es uno de los criterios fundamentales. Lógicamente, pues cada vez aumentan más los intercambios de huevo en cáscara, cada vez tenemos sistemas de detección de roturas más sofisticados, granjas más sofisticadas y sobre todo pues esos nuevos sistemas de detección de roturas lo que nos exigen que trabajemos cada vez con unos huevos de mayor calidad, que es el primer criterio que nos viene a la mente cuando hablamos de calidad de la cáscara. Otro tipo de defectos, como he comentado, pues puede ser, ya digo, o sea, de alguna manera esos defectos pueden aparecer también en circunstancias de manejo o de nutrición, pero la parte que podamos trabajar desde la genética, trabajamos en reducirlos, puede ser la aparición de concreciones granulosas en la cáscara o la aparición de estos huevos marrones que son así un poco rosados, ¿verdad? Que es porque tienen como una sobrecalcificación por encima de lo que era la cáscara, estos depósitos calcáreos, o estos huevos marrones con manchas más oscuras o pecas, que les llamamos a veces también. Y en coloración, como decía, buscamos una coloración, lógicamente, que sea intensa, pero también que sea uniforme. Es decir, a todos nos gusta ver una bandeja de huevos donde los huevos tienen una buena coloración, pero además también no vemos grandes diferencias de unos para otros. ¿Cómo trabajamos en selección genética para mejorar la calidad del huevo? Son muchísimos los criterios de selección que se trabajan en selección genética. Hay que pensar que, por supuesto, la calidad de la cáscara del huevo es fundamental, pero no se pueden abandonar tampoco los otros criterios. Tiene que ser la selección genética tiene que trabajar siempre con programas equilibrados de manera que lo que mejoremos en un parámetro no lo estemos perdiendo por otro lado. Entonces, el objetivo general, por decirlo de alguna manera, es seleccionar para el mayor número de huevos posibles de primera calidad por ave alojada. Y eso se trabaja fundamentalmente, entre otros criterios, pero fundamentalmente con una mejora de la persistencia de producción, como he presentado antes en la otra diapositiva, un aplanamiento de la curva de peso de huevo, una mejora de la calidad de la cáscara, una buena viabilidad de las aves y trabajando también cada vez más en caracteres de comportamiento porque sabemos que estamos en un mercado cambiante y cada vez tenemos aves alojadas en sistemas diferentes. Ya no solo son jaulas comunitarias, jaulas enriquecidas, son camperas, son gallinas en suelo, son aviarios. Los programas de selección desde hace años en Hendrix Genetics alargamos nuestras líneas puras que tenemos en las granjas de selección, alargamos su ciclo productivo hasta las 100 semanas de edad. Esta gráfica explica cuál es el interés fundamentalmente de esto. Mira, si os fijáis aquí, o sea, tenemos las líneas la curva de producción de diversas familias de gallinas de líneas puras. Vemos que prácticamente durante el inicio de postura y las primeras semanas de puesta hasta más de mitad de ciclo de postura, prácticamente todas están produciendo muy bien. Estamos hablando en este caso de líneas puras, en muy buenas condiciones, de bioseguridad, etcétera, etcétera. Pero aún así, a partir de una cierta edad vemos que tenemos comportamientos muy diferentes, ¿verdad? Donde está un poco el diferencial genético. Entonces, vemos líneas, como puede ser esta azul, donde mantiene una persistencia de producción excelente, en este caso hasta 100 semanas, mientras que otras líneas declinan mucho más rápidamente.
Esto es imprescindible en el trabajo de genética, o sea, necesitamos tener variabilidad. Si todas son igual de buenas, si seleccionamos a esta edad, es muy difícil saber cuáles van a ser las mejores para producir las siguientes generaciones. Si seleccionamos a edades más avanzadas, con toda esta información sí que sabemos realmente en mejora genética se necesita variabilidad para poder mejorar. Tener familias mejores, familias peores, para poder seleccionar precisamente las mejores. Y ese es el interés de alargar los ciclos productivos. Vemos más evidentemente cuáles son las diferencias y cuáles son los mejores comportamientos en edades avanzadas. Como resultado de estos programas de genética, pues ha mejorado mucho en los últimos años el potencial genético de las ponedoras comerciales. Entonces, si nos fijamos en los resultados productivos, en este caso si comparamos de los años 70 al 2000 hasta el 2020, pues en cuanto al número de huevos por ave alojada a una edad dada, por ejemplo, 75 semanas, tenemos una mejora muy significativa en el número de huevos. Hoy en día, a 75 semanas, una buena ponedora blanca podría estar poniendo 364 huevos, pero por esa misma mejora de la persistencia, generación tras generación, vamos teniendo ponedoras que son capaces de producir más huevos si alargamos sus ciclos productivos, ya sea hasta 90 semanas o hasta 100 semanas, donde podríamos acercarnos a los 500 huevos por ave alojada, donde ya tenemos algunos lotes que han llegado a resultados de este tipo. Y lógicamente con una producción también de masa de huevos mucho más elevada y con un consumo de alimento que en los últimos años no se está buscando prácticamente que se reduzca, sino que la mejora de la productividad se está buscando con una combinación de aumentar la masa de huevo producida, manteniendo más o menos el consumo, de manera que mejore el índice de conversión por kilo de alimento por kilo de huevos. En el trabajo que hacemos en genética, lógicamente, aquí he puesto unas cifras así un poco redondas para que se pueda entender de manera un poco más fácil, pero digamos que de cada línea, vamos a decir de una hembra de una línea pura, yo puedo producir más o menos 100 abuelas, de esas 100 abuelas puedo producir aproximadamente 10.000 reproductoras, a partir de esas 10.000 reproductoras puedo producir como 1 millón de ponedoras, que con una media de 400 huevos, vamos a decir, eso representa 400 millones de huevos. ¿Qué es lo que quiero expresar con esta estructura piramidal? Simplemente la importancia que tiene el buen trabajo de selección genética, porque el impacto que tiene simplemente la productividad de la descendencia de una gallina, cuando bajamos en la cadena de suministro, es realmente muy importante. Con lo cual tenemos que ser muy cuidadosos en cómo estamos efectuando nuestras medidas y cómo estamos muy exactos en nuestros índices de selección. Entonces, lógicamente, queremos producir máximo número de huevos de primera calidad y estamos invirtiendo realmente mucho, como digo, en la precisión de las medidas. Por esto mismo que os he mostrado en la diapositiva anterior, es fundamental realmente tener unas mediciones muy precisas, tener el menor número de errores en selección, porque eso repercute de manera muy importante a nivel de producto final en el campo. ¿Cómo trabajamos a nivel de la genética con los criterios fundamentales? Por ejemplo, en cuanto a la resistencia de la cáscara. Históricamente, en el pasado, se hablaba mucho de gravedad específica para poder determinar más o menos si un huevo tenía una buena o mala calidad de cáscara. Es un método no destructivo, esa es la ventaja, no hay por qué romper el huevo, pero es insuficiente para predecir realmente la resistencia de la cáscara. Entonces, para predecir bien la resistencia de la cáscara, en los programas de selección hay que introducir métodos más precisos y que sean mejores predictores realmente de la resistencia que va a tener esa cáscara, como son las pruebas de deformación no destructiva, la fuerza de fractura o la frecuencia de resonancia acústica. Este es el caso de una prueba de formación de fuerza de fractura, donde un aparato, como veis, que es parecido a un émbolo, va ejerciendo una presión sobre la cáscara, sobre el huevo, hasta que se quiebra. Entonces se mide la deformación y se mide la fuerza que se ejerce sobre ese huevo hasta que se rompe. Hay otras pruebas como son la prueba de resonancia acústica. La prueba de resonancia acústica nos da una idea de la elasticidad y del grosor de la cáscara y nos permite también detectar fácilmente las microfisuras. Digamos, son como una especie de martillitos que percuten sobre la cáscara del huevo. El huevo está sobre unos cilindros donde va rotando y en distintos puntos hay una especie de pequeños martillos que percuten en la cáscara y se mide cómo se transmiten las ondas, esa resonancia acústica, a través de la cáscara. En el caso de que tengamos una cáscara intacta
sin microfisuras, vamos a tener una cierta transmisión de las ondas. Lógicamente, si tenemos una microfisura, aunque no la hayamos podido detectar visualmente, con este método vamos a poder detectarla de manera mucho más exacta. La coloración, esto influye más para los huevos de ponedoras de huevo marrón. Se trabaja fundamentalmente con el espacio de color que está definido por la CIA, entonces se hacen, normalmente son sistemas de espectrofotometría que miden, digamos, da 3 medidas para los colores visibles, lo que nos llamamos la luminosidad, es decir, si el color tira más hacia el negro o tira más hacia el blanco. Luego un valor cromático A, que es si el color tira más hacia el verde o tira más hacia el rojizo, y un valor cromático B, que es si tira el color más hacia el azul o hacia el amarillo. La combinación de estos 3 valores nos da una cifra objetiva con la que podemos realmente evaluar cómo está, cuál es la coloración de la cáscara del huevo, que es mucho más objetivo realmente pues que una observación visual o que una comparación simplemente con un abanico de color. Cuando estamos utilizando estos métodos, además aprovechamos también para evaluar la posible presencia de manchas oscuras en la cáscara, también evaluar la uniformidad de la coloración, tanto en un huevo individual como la uniformidad de la coloración de los huevos de una determinada familia concretamente, y también esas diferencias que puede haber de uniformidad de color en una ave concreta desde el inicio hasta el final de la puesta. Aquí simplemente unas imágenes de los distintos aparatos que tenemos en nuestros laboratorios de edición de calidad de cáscara para evaluación de la fuerza de fractura, como os decía, con un émbolo, evaluación de las unidades Howe, evaluación de la coloración y también inspección visual. Hay una parte de lo que son defectos del huevo que hasta ahora estábamos trabajando fundamentalmente con una inspección visual. Pero bueno, hemos querido avanzar y permitir, ya que tenemos cada vez medios mejores, pues hemos invertido también en cuestiones de robótica, de visión inteligente y análisis de imágenes, y hemos desarrollado, junto con una empresa holandesa, también un aparato que hemos denominado el Examinator, o sea, que permite detectar de una manera más objetiva algunos de estos parámetros de calidad de la cáscara. A ver si funciona el vídeo. Mientras te hago una pregunta superpuesta. Sí. Respecto del color de la cáscara, como bien dijimos del huevo color, ¿hay algo que nutricionalmente incida para mejorar o empeorar el color de la cáscara? Realmente en cuanto a la coloración de la cáscara hay fundamentalmente, es un impacto fundamentalmente genético, es cierto, pero bueno, sabemos también que hay enfermedades, hay patologías que pueden afectar sobre la coloración de la cáscara, y desde el punto de vista nutricional pueden tener de alguna manera un cierto efecto algunos oligoelementos, y generalmente sí que vemos que cuando las cáscaras son de una mejor calidad, tenemos también una cierta mejor coloración, o sea, sobre todo también cuando tenemos hablaré un poquito más adelante, cuando tenemos un hígado que está en mejor estado, donde realmente la vitamina D3 está funcionando bien en su forma activa. En general también podemos ver una cierta mejora de la calidad de la cáscara, ¿no? Pero de la coloración, pero en general es cierto que la coloración de la cáscara tiene un gran impacto en lo que es una cuestión genética. Ya lo siento, ya os lo compartiré en otro momento, pero es curioso porque realmente es un dispositivo donde podemos poner una bandeja de huevos y ahí automáticamente pues hace una serie de mediciones sobre los distintos parámetros. Bien. A partir de todo este trabajo de evolución genética, de mejora genética, podemos ver también cómo evolucionan los principales caracteres de la calidad del huevo. Entonces, por ejemplo, en este caso, voy a poner simplemente unos ejemplos, ¿no? Si hablamos de la fuerza de fractura. No estás compartiendo, Rafa, la pantalla. No la estáis viendo. Ahora tenés que volver a compartir. Perdón.
Ahora sí. Ahora sí. Vale, ahora sí. Perdonad, ¿eh? Estas cosas pasan. Respecto a la evolución de los principales factores de la calidad del huevo, ¿no? A partir de estos trabajos que están haciendo en la genética, pues tenemos, por ejemplo, aquí os quería mostrar cuál es la tendencia genética, en este caso, de la fuerza de fractura, o sea, de la resistencia de la cáscara de los huevos, en este caso de huevo marrón, y cómo va evolucionando en el tiempo, siempre en un sentido ascendente, y donde tenemos las columnas de colores diferentes se corresponden con la fuerza de fractura de la cáscara a edades diferentes. Es decir, el azul es a edades de menos de 36 semanas, color rojo de 37 a 56 semanas, de color verde de 57 a 80 semanas y el color lila desde las 80 hasta las 100 semanas. Entonces vemos que en todas las edades vemos una mejora significativa de la fuerza de fractura y en la coloración de la cáscara, os explicaba antes también cómo se mide, un poco también para entender, porque aunque esto veis que va para abajo, esa cifra que yo os decía que se calcula a partir de esos tres criterios, que nos da un valor objetivo LAB, realmente el valor menor quiere decir que la coloración de la cáscara es más oscura. Entonces vamos viendo cómo hay una tendencia genética también para una mejora de la calidad de la cáscara, de la coloración de la cáscara. En el caso de las ponedoras blancas también, una gráfica equivalente en la que podemos ver cómo la tendencia genética generación tras generación es a mejora de la fuerza de fractura a las diferentes edades también. Y he puesto una de producción porque aunque estamos hablando de calidad de la cáscara, pues no tendría que decir, oye, es que estamos hablando mucho de la calidad de la cáscara, pero a lo mejor tanta mejora de la calidad de la cáscara, al final lo que estamos es penalizando un poco la producción de huevos, ¿eh? Y como podéis ver aquí, no, efectivamente la producción de huevos también sigue una tendencia genética creciente, generación tras generación, y si veis en este caso la columna lila es la que aumenta de manera más significativa. ¿Por qué? Porque son, como os he dicho antes, los huevos producidos en las últimas semanas de vida y es sobre todo en la mejora de persistencia donde se pueden ganar esos huevos por esa gráfica que os he enseñado ya al inicio, que durante las primeras, es decir, 60, 70 semanas de vida, prácticamente todas las líneas puras tienen el mismo comportamiento y muy bueno, y sin embargo es en las edades más avanzadas en las que podemos efectuar esa mejora fundamentalmente de la persistencia. Pasamos un poco de toda esta parte genética un poquito teórica, pero para entender para cosas un poquito más prácticas sobre la importancia que tiene el manejo y la alimentación. Le he puesto todo conjunto, tanto manejo y alimentación lo he puesto junto porque realmente yo pienso que muchas veces no se pueden diferenciar. Manejo y alimentación y nutrición están realmente muy correlacionadas. Todo esto que hemos visto en la genética, por hacer un poco el enlace con esta segunda parte de la presentación, esta mejora de la productividad de las aves, al final lo que significa es una alta demanda metabólica para las gallinas. O sea, si nos fijamos en la gráfica esta que tenemos aquí a la derecha de la pantalla, vemos conforme aumenta la edad de las gallinas, cómo aumenta la cantidad de cáscara producida por una gallina y la cantidad de calcio, lógicamente, depositado en esa cáscara. Va incrementando en el tiempo. Si consideramos en este caso para una ponedora de color que tiene un peso medio de 1,950 kg aproximadamente, si explotamos una gallina hasta 70 semanas, por decir algo, en 70 semanas eso representa que produce esa gallina 2,36 kg, 2 kilogramos y no llega a 2,5 kg, 2,40 kg de cáscara de huevo, que eso representa 1,2 veces su peso corporal. Cuando alargamos el ciclo productivo, esa misma gallina que sigue teniendo ese mismo peso corporal va a producir hasta 3,2 kilogramos de cáscara, que representa 1,6 veces su propio peso corporal. Y si nos fijamos en el calcio que tiene que exportar para depositar en esa cáscara, cuando alargamos la vida productiva de una gallina hasta las 90 semanas, eso representa 1,2 kilogramos de calcio depositado en las cáscaras que produce durante toda su vida productiva, que eso es aproximadamente 60 veces su propio peso corporal. O sea, realmente el esfuerzo metabólico para los animales del hecho de alargar los ciclos productivos realmente es muy elevado. Cuando hablamos de calidad de la cáscara, cuando hablamos de calidad del huevo, aunque estamos pensando evidentemente en la fase de producción, tenemos que pensar sobre todo
desde el principio. Tenemos que preparar la polita y el trabajo de recría es fundamental. Difícilmente vamos a tener una buena calidad de la cáscara en producción si no hemos tenido un buen levante de los animales. Tenemos un buen crecimiento esquelético fundamentalmente. Si vemos aquí las diferentes fases del desarrollo de las aves en recría, vemos que durante las primeras semanas de vida fundamentalmente se desarrollan los órganos internos y hay un crecimiento muy rápido, diario, fundamentalmente por eso, por un desarrollo de órganos internos, y se empieza a desarrollar la estructura corporal, tanto esquelética como muscular. Este desarrollo esquelético va a alcanzar un pico prácticamente sobre las 7 semanas de vida en cuanto a velocidad de crecimiento. Luego, en la segunda fase de recría, ya pasa a ser más importante el desarrollo del tracto gastrointestinal y el desarrollo de la capacidad de ingestión de los animales. Y esta parte también es importante y la veremos ahora con más detalle durante la presentación. Un poco antes de que empiece a poner las aves, es el momento de desarrollo del hueso medular. Sobre el final del levante, antes de la producción, en esas 2 semanas antes que preceden a la puesta de los primeros huevos, se desarrolla ese tipo de hueso medular que va a servir de reserva mineral para la calcificación de la cáscara para las gallinas. Entonces, recalcar de nuevo la importancia que tiene un buen desarrollo de las gallinas. Nosotros vemos que una pollita prácticamente a las 10 semanas ya casi tiene finalizado lo que es toda su estructura corporal, mientras que luego, bueno, la gallina adulta evidentemente pues tiene que depositar masa muscular, grasa, crecimiento, pero lo que es el desarrollo de la estructura corporal, prácticamente esa carcasa ya está terminada entre las 10-12 semanas. Y si tenemos un retraso de crecimiento en esta fase va a ser difícil que lo recuperemos a posteriori. Luego, siempre que pensamos en calidad de huevo, hay que pensar buena calidad del levante. La fase de prepostura también es muy importante porque es ese momento que hemos dicho, esos 10-14 días que preceden a la producción de los primeros huevos. Y sabemos que en todos los lotes tenemos a lo mejor gallinas que son más precoces y gallinas que no son tan precoces. Aquí voy a poner un ejemplo un poco extremo. Vamos a tener en un lote una gallina muy precoz que pone unos primeros huevos relativamente pequeños, vamos a decir de 40 gramos. Sabemos que un 13% del huevo es aproximadamente la cáscara y el calcio depositado en la cáscara es un 37%. Sí, eso quiere decir que en ese huevo esa gallina está depositando ya está depositando cerca de 2 gramos de grasa ya, de calcio ya, perdón. Si esa gallina está todavía consumiendo un alimento de desarrollo o de crecimiento, que tiene en torno a un 1% de calcio, y vamos a decir con un consumo de alimento de 85 gramos al día, por ejemplo, vamos a decir que su ingesta diaria de calcio va a ser de 0,9 gramos por ave y por día. Aquí veo claramente que yo tengo un déficit. O sea, esas gallinas precoces difícilmente van a poder tener calcio suficiente para hacer una buena cáscara. Y hay un alto riesgo de que se nos desmineralicen más tarde. Mientras que si yo estoy aportándole un alimento de prepostura con un nivel de calcio aproximadamente un 2,5%, para esos mismos niveles de consumo estoy cubriendo por lo menos las necesidades de producción de esas gallinas más precoces. Pero es que este alimento de prepostura no está solo pensado para esos lotes especialmente precoces, sino que todas las gallinas lo necesitan para que se desarrolle bien ese hueso medular y podamos formar un hueso medular robusto y podamos evitar la descalcificación temprana de las aves que no tienen ese hueso medular robusto. Y también nos sirve como un alimento de transición entre alimento de final de recría y de principio de postura, que nos sirve un alimento de transición con unos valores intermedios de calcio, de manera que no les repercuta tanto el cambio de palatabilidad que tiene cuando estamos pasando de un alimento de final de levante, que a lo mejor tiene solo un 1% de calcio, a un alimento de postura que se acerca ya posiblemente pues, a un 4% de calcio. Rafa, ¿te puedo hacer una preguntita e interrumpirte un segundo? Sí, señor. En muchas granjas la recría pasa muy rápido, o viste que estamos midiendo las cosas en semanas, y a veces, digamos, tenés el defecto de que postergas mucho el alimento, en este caso de recría, de levante, como decís vos, y corres el riesgo de acercarte a la postura. ¿Qué es preferible, tal vez? Digamos, o inclusive hay granjas que tal vez no formulen prepostura por algún tema de limitación. ¿Adelantar el alimento de postura? ¿Hay algún riesgo en ese exceso de calcio que implicaría un alimento de postura antes? ¿Y cuánto antes podría llegar a ser lógico? ¿Superponiendo con prepostura o no? Mira, yo te diría, vamos a
vamos a ver tres escenarios. El escenario ideal es utilizar un alimento de prepostura, vamos a decir, de 2 semanas antes de la aparición de los primeros huevos, que es el que estaba explicando yo. Alternativa número 2, pero eso ya también depende vamos a decir, del tipo de granja que tenga, si lo puedo hacer, puede ser decir, bueno, pues lo que puedo hacer también es, aunque esté utilizando un alimento de desarrollo, tengo la posibilidad de aportar un carbonato cálcico extra por encima, también me sirve. Y tercero, en el caso de que en esa opción no pueda ser, siempre es preferible alargar el alimento de postura a mantener demasiado tiempo el alimento de desarrollo. Hay gente que tiene miedo, que si tendré un alimento con demasiado calcio, que luego tendré problemas de depósitos de uratos, que si la gallina, de urolitiasis. Si me confundo con la formulación en politas de edad más tempranas y le estoy dando demasiado calcio, sí. Cuando ya se van acercando a la postura, el riesgo va bajando. Luego, no es lo ideal, pero si las otras dos alternativas no son posibles, se puede adelantar el alimento de postura y es preferible. Es preferible porque lo vamos a ver, sobre todo luego, en el mantenimiento. No lo vamos a ver tanto al inicio. Hay que pensar que la utilización de un alimento de prepostura o un alimento con nivel más alto de calcio no lo vamos a ver tanto al inicio porque las gallinas, los primeros huevos, malo será que no los pongan con buena calidad de la cáscara, ¿verdad? Es más adelante cuando lo vamos viendo, ¿no? Perfecto. Respondido. Rescato el tema de poder agregar calcio en nuestro caso. Sí, Muchas veces es una alternativa sencilla a veces y puede funcionar. Entonces, bueno, tenemos que aportar el calcio, fundamental aportar el calcio en función de la edad de las aves, hemos hablado de la prepostura y luego, lógicamente, esto es el principio básico de verdad de toda formulación, tenemos el output, que en este caso es el huevo, el input, que es el alimento, y entonces tenemos que tener un equilibrio entre la composición de ese alimento y el consumo de las aves, ¿verdad? Porque al final eso es lo que me va a dar los gramos de cada nutriente que está ingiriendo esa ave diariamente. Y en este caso, cuando hablamos del calcio, lógicamente lo tengo que ajustar también a los consumos que yo veo en granja, o sea, porque la realidad pues, no es lo mismo, puede hacer más calor, puede ser un tipo de clima u otro. Entonces, las necesidades de las aves en cuanto a los aportes de calcio son las mismas, pero no es lo mismo que esté comiendo 100 que esté comiendo 115. Entonces tenemos que ajustarlos y tenemos también que ir incrementándolos con la edad de las aves porque lógicamente sabemos que son menos eficientes conforme van envejeciendo los lotes en lo que es la utilización del calcio que les aportamos en el alimento. Entonces, esto es simplemente una experiencia que demuestra el efecto de dos niveles de calcio diferentes sobre la calidad de la cáscara de dos edades distintas. Aquí se compararon niveles de un 3% y un 4%, tanto en el periodo de 21 a 30 semanas como en el periodo de 31 a 40 semanas. Y lógicamente se veía que la resistencia de la cáscara mejoraba cuando se estaban aportando niveles más altos de calcio, porque el 3% lógicamente suele quedar deficiente. Es decir, evidentemente hay un efecto del nivel de calcio sobre la calidad de la cáscara y ese efecto lo tenemos que ver también con la edad. Un pequeño recordatorio de la formación del huevo para poder entender un poco lo que vamos a hablar un poco más adelante, porque hablaremos también de lo que es la importancia de los horarios de alimentación. Hay que pensar que de las 24 o 25 horas, que aproximadamente es el tiempo total de formación de un huevo, aproximadamente el 50%, unas 12 horas, es la fase de calcificación rápida de la cáscara y tiene lugar fundamentalmente durante la noche, no por la mañana, y evidentemente durante la noche las aves normalmente no tienen acceso a alimento. Entonces, cualquier técnica que permita que aumente la cantidad de calcio disponible durante la noche permitirá mejorar la calidad de la cáscara. Y eso va a depender del tamaño de las partículas, del carbonato que aportamos, de la solubilidad de ese carbonato y también de los horarios de alimentación. Si hablamos del porcentaje de partículas gruesas, esta experiencia, esta gráfica, muestra la influencia del porcentaje de partículas de carbonato de 2 a 4 milímetros sobre la calidad de la cáscara. Y medido en 3 parámetros diferentes: la fuerza de fractura, el espesor de la cáscara y la densidad de la cáscara. Entonces vemos, cuando tenemos porcentajes relativamente bajos
en el alimento, vamos a decir, solo un 10% o un 20% de partículas gruesas de 2 a 4 milímetros, estos criterios de calidad de la cáscara son menores. Tenemos generalmente los mejores resultados cuando estamos en torno a un 50, un 60, 80% de partículas de tamaño grueso, de 2 a 4 milímetros en el alimento. ¿Y eso por qué? Pues ayuda a explicarlo bien esta gráfica, porque ¿cómo están utilizando las gallinas el calcio alimentario? Normalmente les estamos aportando una parte del carbonato, se recomienda siempre en forma de partícula gruesa, y una parte del carbonato en forma de partícula fina. Las partículas que estamos aportando gruesas, que hablamos de 2 a 4 milímetros, ¿qué es lo que va a pasar? Son suficientemente grandes como para que se retengan en la molleja, y aunque estén comiendo durante el día, si sobre todo están comiendo en las últimas horas de la tarde, esas partículas se van a ir disolviendo paulatinamente durante el periodo de calcificación y también durante la noche, y van a poder utilizarse para que el calcio se haya transportado a la glándula cascarógena y se pueda producir la calcificación rápida de la cáscara. Las partículas finas de calcio, las que están por debajo de los 0,5 milímetros, son demasiado pequeñas para que se retengan en la molleja, pero van a poder ser absorbidas rápidamente, pasarán a vía circulatoria y entonces podrán utilizarse también para la calcificación durante los periodos de luz, porque la calcificación, hemos dicho que fundamentalmente tiene lugar durante la noche, pero son 12 horas, es decir, la noche suele ser más corta para las gallinas, luego lógicamente hay una parte también del periodo de calcificación que coincide con horario de luz. Entonces, en ese momento ellos van a poder utilizar muy bien también esas partículas finas, no solo para la formación de la cáscara, sino también para reponer las reservas óseas que hayan podido ser utilizadas para la formación de la cáscara en los momentos en que ha sido insuficiente el aporte alimentario. Pero lo que es importante aquí también de entender es que las partículas que están entre 0,5 y 2 milímetros son demasiado pequeñas para ser absorbidas para retenerse en la molleja, son demasiado grandes para absorberse rápidamente y muchas veces las encontramos fundamentalmente que pasan a través del aparato digestivo y las encontramos en las heces. A veces vemos que simplemente por una cuestión de una presentación inadecuada del carbonato que estamos dando a nuestras ponedoras, aunque cuando yo miro la fórmula yo veo que tienen los niveles correctos, no estoy encontrando los resultados que yo espero. Y muchas veces simplemente por una cuestión de heterogeneidad y de mala presentación física de ese carbonato. Entonces, la recomendación de la proporción carbonato grueso, carbonato fino, es en la fase de prepostura 50% de grueso, 50% de fino. En la fase de postura, sobre todo para la ponedora marrón, 70% grueso y 30% fino. En la fase de postura para la blanca puede servirnos muchas veces 50-50, aunque si yo quiero también puedo ir a 70-30. Y como yo os decía antes, esto se ve aquí en esta experiencia también, las partículas que están por debajo de los de tamaño pequeño, o sea, prácticamente las encontramos en un porcentaje muy elevado en las deyecciones de las aves, es decir, no las han podido aprovechar. O sea, la retención y su utilización es malo para las partículas de pequeño tamaño. Y vemos también que hay una relación de la solubilidad del calcio con la partícula. Las partículas de tamaño grande se disuelven muy rápidamente, las partículas de tamaño superior, lógicamente, se van disolviendo mucho más lentamente. Entonces, cuando hablamos de tamaño de partícula, gruesa, es importante que estés entre esos 2, 4 milímetros, incluso a veces hasta 5 milímetros de diámetro, pero pensad que tiene que ser también una fuente uniforme. Yo he visto muchas veces muestras de carbonato donde dicen, no, este es un carbonato grueso, es un carbonato de 2 a 4 milímetros, y luego uno lo pasa por una criba o por un tamiz, y hay una parte muy importante que está en esa horquilla de 1 milímetro, que es de muy mala utilización. Hemos visto también que por el hecho de que la cáscara fundamentalmente se está formando, se está calcificando durante el periodo de oscuridad, lo ideal sería que tengan las mayores reservas posibles de calcio en esas últimas horas del día. Entonces, para eso tenemos que trabajar con lo que son las técnicas de alimentación, pero aprovechando realmente lo que es el consumo de alimento normalmente en las gallinas. Si vemos el comportamiento horario de las gallinas,
ellas tienen una cierta preferencia a consumir alimento fundamentalmente por la mañana temprano y también en las últimas horas del día. O sea, de alguna manera ellas saben que viene un periodo de oscuridad, saben que viene un periodo en el que van a estar formando la cáscara y su comportamiento natural ya es tener un pico de consumo generalmente en esas horas de la tarde y en las primeras horas de la mañana. Pues, ¿por qué no aprovechar? Realmente la recomendación es aprovechar ese comportamiento alimentario normal de las aves y adaptar los horarios de reparto de alimento de manera que yo maximice el consumo de las aves en esas últimas horas de la tarde para tener la certeza de que van a tener una reserva de calcio en la molleja para poder disponer durante la noche en el momento de la calcificación y tener que recurrir lo menos posible a el calcio procedente del hueso medular. Entonces, idealmente, alimentar en horas de tarde, temprano por la mañana y intentar conseguir un periodo de vacío de comedero sobre la mitad del día. Y realmente hay un impacto del momento en que consumen el calcio sobre la calidad de la cáscara. En esta experiencia, una fórmula iba con un 3,5% de calcio, la otra con un 2,5% de calcio, realmente baja en este caso, pero era una dieta experimental, y vemos que en función del porcentaje del calcio que consumían después de la 1 de la tarde, teniendo en cuenta que tenían luz hasta las 8 de la tarde, a mayor porcentaje de calcio ingerido en las últimas horas de la tarde, mejor calidad de cáscara, en este caso medido en densidad de huevo, independientemente de que la dieta fuera deficiente en carbonato. Es decir, cuando pueden consumir más en las últimas horas de la tarde, siempre mejora la calidad de la cáscara que cuando consumen fundamentalmente en las horas de la mañana. Y eso ha llevado a algunas empresas incluso a decir, bueno, pues ¿por qué no hacemos formulaciones con dietas diferenciadas? Una alimentación fraccionada, una fórmula de mañana, fórmula de tarde. Pues, sabéis que está disponible, no es algo que lo está haciendo todo el mundo, requiere un control realmente, un manejo ajustado de la granja, pero bueno, o sea, hay experiencias y algunas son realmente muy prometedoras, donde con una alimentación fraccionada, comparado con una comida única, es decir, la misma dieta durante todo el día, o una fórmula de mañana y una fórmula de tarde, donde se conseguía una mejora significativa del peso de la cáscara, tanto de su grosor y de el peso de la cáscara por unidad de superficie. Sabemos también que la utilización de un flash nocturno durante la noche, en el periodo de oscuridad, es una herramienta muy sencilla que nos puede ayudar a favorecer que los animales puedan consumir en las horas que están formando la cáscara y que suelen coincidir, sobre todo en periodo de calor, con las horas más frescas del día, y todo lo que sea maximizar el consumo en esas últimas horas del día, incluyendo la noche, nos va a ayudar a mejorar la calidad de la cáscara. Y también por eso, siempre que aportamos un carbonato extra por encima del que tenga el alimento en un momento dado o a partir de ciertas edades, vemos que eso nos puede también mejorar la calidad de la cáscara, ¿eh? Y aquí, en esta experiencia, pues había un tratamiento control sin adicionar carbonato extra frente a tratamientos en los que se adicionaba o 1 gramo o 2 o 3 de carbonato extra, y los criterios de calidad de cáscara, tanto peso como grosor, como reducción porcentaje de huevos rotos, mejoraban al aportar un carbonato extra a los animales, en partícula gruesa, sobre todo en horario de tarde. Fósforo también, sabemos que tenemos un impacto sobre la calidad de la cáscara, simplemente tener presente, cuando veis las recomendaciones nutricionales, vais a ver siempre que conforme las gallinas van pasando a edades más avanzadas, se recomienda aumentar los niveles de calcio y reducir los niveles de fósforo. Los niveles de fósforo son precisos para disminuir la movilización de calcio de los huesos, pero niveles demasiado elevados de fósforo reducen la calidad de la cáscara. Y luego también hay otros oligoelementos, como puede ser el cobre, puede ser el zinc, que tienen un papel en la calidad de la cáscara porque contribuyen a la formación de la matriz, pero de los otros elementos, aparte del calcio, que es el que fundamentalmente pensamos, pues quizás el manganeso es el que tiene mayor impacto, porque la cáscara contiene hasta 7 miligramos por kilo de manganeso, y es importante también tener unos niveles recomendados en el alimento en torno a los 100 miligramos por kilo, porque el manganeso lo que hace de alguna manera trabaja en cómo se organizan las estructuras de los cristales de calcita y eso impacta sobre las propiedades mecánicas de la cáscara y su resistencia. Cuando tenemos los niveles adecuados, digamos, las fisuras se transmiten de manera más difícil. Cuando tenemos niveles deficientes, las fisuras se van a propagar de manera más fácil.
Y no olvidar también la vitamina D3, lógicamente, con el papel que tiene en el metabolismo del calcio. Y recordar que los precursores de la vitamina D3 tienen que sufrir dos hidroxilaciones, dos metabolizaciones en el órgano de las aves para convertirse en el metabolismo activo, que es el 1,25 de hidroxi. Y una de esas metabolizaciones, la primera tiene lugar en el hígado, la segunda activación tiene lugar en los riñones. ¿Por qué tiene tanta importancia esto? Porque también conforme vamos alargando los ciclos productivos vamos a tener más riesgo de animales más envejecidos y hígados, vamos a decir, menos sanos. Y el hígado es un órgano fundamental para para tener buenos ciclos productivos y también, sobre todo, para la calidad de la cáscara, porque hemos visto que tiene ese papel en la transformación de la vitamina D3 en su metabolito activo. Entonces, sabemos que la utilización de productos de protectores hepáticos, como puede ser colina, o utilización de niveles de aceites en el alimento o suplementaciones con vitaminas, pueden ayudar también a mantener ese hígado más sano, lo que nos va también a ayudar a tener ciclos productivos más largos y también una mejor calidad de la cáscara. Y ya para concluir, pues los puntos que hemos tocado, ¿no? O sea, la genética trabaja realmente para mejorar el número de huevos de primera calidad por ave alojada, pero que alcanzar el potencial genético exige un manejo y una alimentación adecuados. No he hablado aquí de temas sanitarios, que evidentemente también tienen que estar ahí, ¿verdad? Sabemos que son las 4 patas de la producción: la genética, la alimentación, el manejo y la sanidad. Que es muy importante pensar en el desarrollo esquelético de la pollita desde las primeras edades, en el crecimiento en recría, que los niveles de calcio tienen que adaptarse a las necesidades de las ponedoras y un periodo bastante crítico es el de prepostura, que el tamaño del carbonato tiene mucho impacto también sobre la calidad de la cáscara. Pensamos muchas veces solo en los niveles que tiene mi fórmula, pero realmente la presentación física tiene mucho impacto, que adaptemos los horarios de alimentación a las necesidades de las ponedoras y que mantengamos un hígado sano, porque es esencial para mantener una buena calidad de la cáscara. Y muchas gracias por vuestra atención. Esto es lo que yo más o menos os quería presentar y si tenéis alguna duda estaré encantado de intentar resolverla. Rafa, bueno, sí, bueno, muchas gracias por la charla. Tenemos, creo que unas cuantas dudas, yo personalmente, y algunas que te voy transmitiendo. Belén Bertaccini nos consulta en el caso de que en una crianza vos tengas un inicio precoz de postura, semana 16-17, por lo visto sería algo que puede ser habitual, si adelantarías la dada de la prepostura a la semana 14-15. Sí. Sí, o sea, realmente un inicio de postura de 16 semanas es muy precoz, es cierto, pero yo sé que a veces, según el tipo de instalaciones, no es fácil el combatir, vamos a decir, la precocidad de las aves en función de la duración del día, si son aves que no son oscuras. Realmente sí, si os fijáis, o sea, la recomendación cuando uno mira las recomendaciones nutricionales en recría, generalmente se dan unas fases por edades, que se deben respetar siempre y cuando se cumple el peso objetivo, pero luego cuando se habla de la fase de prepostura se suele decir, utilícelo por lo menos los 10 días antes de que aparezcan los primeros huevos. Entonces, digamos que ahí no hay una regla de oro. Entonces, si dentro, con lo que es mi manejo o en determinada estación, o sea, yo tengo los primeros huevos a las 18 semanas, por decir algo, o 18 semanas, puedo empezar a las 16 semanas, que digamos es una cosa muy generalizada. Pero si yo tengo un arranque más temprano, sí, es preferible utilizar la prepostura antes. Entonces, ahí la pregunta sería, ¿cuál es el límite del tema precocidad? O sea, yo entiendo que buscamos con DECALB que el ave sea relativamente precoz, Sí. pero, digamos, ¿cuál es el límite inferior y en el cual deberíamos estar controlando esa precocidad? A ver, yo creo estar teniendo unos primeros huevos con 16 semanas es excesivamente precoz, sin duda ninguna. Tenemos que pensar que cuando tenemos lotes muy precoces, tenemos varios riesgos. O sea, uno de los riesgos fundamentales que podemos tener es fundamentalmente relacionado, la precocidad está también muy relacionada con la uniformidad de los lotes, ¿verdad? O sea, si tenemos lotes que son bien uniformes, bueno, de alguna manera puedo jugar un poquito más con la precocidad, pero cuando normalmente yo diría, o sea, vamos a pensar con la DECALB, normalmente los primeros huevos tendrían que aparecer entre las 18 y 19 semanas. Estaría por ahí,
Eso yo considero que es lo que también nos da mayor seguridad, también posteriormente para una cuestión de la persistencia. Hay que buscar allá el equilibrio, o sea, lotes más precoces nos van a dar más huevos, de un tamaño medio menor, hasta ahí vamos bien, Sí. pero las aves también van a ser algo menos robustas, porque les hemos empezado a pedir, van a empezado a poner generalmente con un peso corporal que es más bajo, son aves algo menos robustas y que tienen, por así decirlo, van a ser más sensibles a desafíos que puedan aparecer a posteriori durante toda su vida productiva, que es una vida productiva larga. Es una vida productiva larga. Entonces, lotes más tardíos, lógicamente vamos a obtener menos número de huevos, un tamaño medio de huevo que va a ser superior, le vamos a dar algo más de robustez a las aves, lo cual voy a trabajar un poco con un margen de seguridad un poquito más elevado. Ahora, Entonces, ¿y el tamaño mayor de huevo que lográs siendo las aves de un arranque posterior no atenta contra la viabilidad por otra parte? sí, o sea, quiero decir, o sea, los arranques a ver, evidentemente los arranques más tardíos, lógicamente al tener un tamaño superior de huevo, evidentemente puede tener también un impacto en la viabilidad o en la aparición de prolapso, por ejemplo, ¿verdad? O sea, tenemos un huevo de un tamaño excesivo, también, y lógicamente también los huevos de tamaño superior, por mucho que cuidemos el manejo y la alimentación, va a ser más difícil mantener la calidad de la cáscara que en huevos que son de un tamaño ligeramente inferior. Eso sin duda ninguna. Afortunadamente, vamos a decir, desde la parte de la genética, como yo os decía, en las edades avanzadas ya no vemos ese crecimiento del tamaño del huevo, vamos a decir, semana tras semana, tras semana, tras semana, ¿verdad? Es una cosa que se ha buscado que se intente mantener relativamente estable precisamente también para poder combinar con un justo Aclaramos equilibrio. que en Decal, digamos, yo veo Sí, otras líneas de origen germano que siguen subiendo a lo largo de la vida productiva en alguna medida el tamaño del huevo, ¿no? de alguna manera, o sea, sí, eso es evidente. O sea, eso es, yo pienso que ahora, de alguna manera, vamos a decir, todas las empresas de genética se están dando cuenta, de algo que en Hendrix Genetics nos dimos cuenta tiempo atrás, que era que si se aumentan los ciclos productivos, hay que trabajar también en la selección de la evolución de la curva del peso de huevo, porque si no, es difícil de controlar. Te, te transmito la siguiente pregunta, Rafa, del doctor Bernardo Cojic, que te agradece tu disertación. Y el doctor Bernardo pregunta, ¿a qué atribuyes el empecinamiento en algunos productores en despicar a la cuarta, a sexta semana, tomando en cuenta que el crecimiento óseo es tan intenso en ese momento? A mí, pues yo, a ver, yo pienso que fundamentalmente, imaginar, es evidentemente cuando uno lo tiene cogido el punto y sabe y tiene su práctica de hacer el despique o el corte de picos a una determinada edad, muchas veces le cuesta cambiar la pauta, hacerlo a una edad diferente. El tema del corte de picos, realmente el tratamiento de picos es un tema que realmente es delicado porque, por un lado, sabéis, están todos los temas de bienestar animal, donde cada vez tenemos más presión, de en qué momento lo podremos hacer, en qué momento no lo podemos hacer. Yo sé que la tendencia ahora, evidentemente, es a hacer tratamientos de picos en sala de incubación y luego nada más. A mí siempre me ha gustado atrasar el corte de picos todo lo que se pueda, todo lo que se pueda dentro de unos límites, vamos a decir, pero permitir sobre todo que haya un desarrollo esquelético durante ese periodo que es crítico. Lo hemos visto en esa gráfica, estoy totalmente de acuerdo con Bernardo, o sea, sabemos que tenemos un crecimiento máximo como hasta las 7 semanas. Luego, prácticamente a las 12 semanas cuando está totalmente concluido. Uno si quiere poner, pues así muy perfecto, o sea, ya decir, bueno, pues me voy al extremo. Oye, pues por mayor certeza me espero hasta las 12 semanas que está concluido totalmente el crecimiento esquelético. Demasiado tarde, para mi gusto. Ahí estamos, demasiado tarde, vamos a penalizar demasiado. Pero evidentemente 4 o 6 semanas para mí es pronto. Para mí es demasiado pronto. Yo creo que es una cuestión de facilidad de manejo. Evidentemente, cuanto más tarde estamos haciendo el corte de picos, según
la severidad con la que estemos haciendo ese corte de picos, lógicamente la repercusión en el consumo, sabemos, inmediatamente después del corte de picos va a ser mayor. Lógicamente es más fácil cortar un pico de 4 semanas que de 8 o de 10. Pero si uno tiene en cuenta en qué fase del desarrollo está ese animal, a mí me parece que es más sensato dejar pasar algo más de tiempo y retrasarlo en la medida de lo posible. Ok, te transmito la siguiente pregunta del ingeniero César Cuadros, que pregunta, ¿cuál es el límite máximo en porcentaje de calcio en las fases mayores a 80 semanas, basándose en un promedio, un consumo de 115 gramos, si podemos llegar a un 5% de calcio? En este caso sí sería útil, ¿o cómo lo ves? Con un consumo de 115 gramos, no sé yo si a 5% pienso que es alto, es alto. O sea, normalmente es raro que se sobrepase el 4,7, 4,8 de calcio. Como que no es útil, no lo ves por ese lado. No demasiado. No demasiado. Ok. La siguiente pregunta es nuevamente Belén Bertaccini, María Belén, que te la leo textual, es ¿cuál es su opinión en el caso de reemplazar a partir de la semana 70 y hasta el fin del periodo 1 gramo de ave por día de conchilla, la fuente nuestra de calcio, agregada por fosfato? O sea, entiendo que sería la pregunta reforzar el fosfato a partir de la semana 70. Reforzar el fosfato a partir de semana 70. Pero eso puede tener también como consecuencia tener niveles más altos de fósforo. Hay que pensar, o sea, conforme estamos, o sea, tienes que ver al final cómo te queda tu fórmula. Si tú estás reemplazando parte de la conchilla por fosfato, la conchilla lo que aporta fundamentalmente es calcio. Y calcio sí que necesitas más en edades avanzadas. El fosfato te aporta fundamentalmente fósforo. Algo de calcio también, pero fundamentalmente fósforo. El fósforo necesitas que vaya bajando en edades avanzadas. O sea que la respuesta sería negativa, digamos, no hay una utilidad en eso. No le veo yo la utilidad, o sea, porque realmente yo pienso que la fórmula se desequilibraría. O sea, tú tienes que mirar, generalmente conforme va avanzando la edad de las aves, el nivel de calcio lo tienes que ir incrementando, pero el nivel de fósforo lo tienes que ir reduciendo. Y siempre pensando también, o sea, que los niveles de fósforo van a depender fundamentalmente del tipo de alimentación cálcica que estés dando tú a los animales. Si tú estás dando a los animales una alimentación cálcica con una fórmula, una presentación física, una estructura gruesa del carbonato, es decir, que favorecemos que el animal utilice fundamentalmente el calcio procedente del alimento, no el procedente del hueso, para la formación de la cáscara, tampoco necesitamos tanto fósforo para reponer las reservas minerales. Mientras que si yo estoy aportando un carbonato fundamentalmente fino o que no tiene la estructura que corresponde y entonces estoy obligando a la gallina de alguna manera a utilizar más mineral procedente del hueso para formar la cáscara, ahí sí que voy a necesitar algo más de fósforo. O sea, los niveles de fósforo van a depender fundamentalmente de la edad, pero tienen que ser decrecientes en edades avanzadas y van a depender también de la presentación del carbonato cálcico. O sea que a más exigencia del metabolismo medular, un poco más de fósforo es necesario. Vas a necesitar, tú vas a ver normalmente las recomendaciones nutricionales, se dan 2 niveles de fósforo disponible. El más bajo es cuando la presentación del carbonato cálcico respeta la recomendación de al menos 50% en forma de partícula gruesa de 2,4 milímetros. El más alto es para las circunstancias en las que no se está respetando esa presentación y entonces estamos demandando a la gallina que utilice más calcio procedente del hueso. Ok. Te transmito la siguiente pregunta del doctor Miguel Correa. Pregunta, ¿hay trabajos que relacionan el exceso de vitamina D con la palidez de la cáscara en los huevos? Dice, por ello, las aves en libertad expuestas a rayos UV tendrían cáscaras más pálidas. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Pues me tengo que quedar con lo que ha dicho él, que hay trabajos que sí, y es una experiencia. Concluyentes no son, pero es una constatación de campo, ¿eh? Y parece ser que efectivamente, o sea, se piensa que son por excesos de vitamina D, por exposición a la luz ultravioleta, una especie de efecto, vamos a decir, de toxicidad del exceso de vitamina D.
es una cuestión que muchas veces o sea, que es más una observación real en el campo, efectivamente, y que se ha acabado asociando a ese exceso de vitamina D, pero que tampoco se reproduce de manera clara cuando si tú aportas un exceso de vitamina D en condiciones que no son de aves que no están saliendo al exterior, expuestos a la luz solar. Y de hecho es cierto que a veces en los casos en los que se ven aparición de cáscaras más pálidas, gallinas que salen a pastorear, a veces cuando se las vuelve a confinar dentro del galpón, recuperan coloración. Mira vos. Sí, pero de hecho, o sea, es más una observación, una constatación, y se ha pensado efectivamente que está relacionado con eso, pero tampoco es 100% concluyente. Bueno, hay algo ahí. Te transmito la siguiente pregunta del doctor Pablo Salazar, de Bahía Blanca. Preguntas son dos en una. ¿Qué peso le darías a la calidad del ambiente, iluminación, temperatura y ventilación con respecto a la persistencia y calidad de la cáscara? Y la otra, ¿relacionarías prolapsos con falta de oligoelementos, zinc, magnesio, cobre? Esas son las dos preguntas. Ambiente y Yo, oligoelementos. en primer lugar, el ambiente sí, o sea, lógicamente lo que más va a impactar, por supuesto, va a impactar todo lo que son los temas de manejo y de iluminación, fundamentalmente en cuanto a lo que es el ambiente, va a ser sobre todo el tema de ventilación, calidad del aire, temperaturas que podamos mantener a partir del momento en que estemos en condiciones de desconfort para los animales, fundamentalmente si las temperaturas se sobrepasan y empezamos a tener a los animales que vemos que están jadeando, ya sabemos el impacto que va a tener lógicamente eso sobre la calidad de la cáscara. O sea, con el jadeo de los animales, pues van a estar perdiendo iones carbonato también, van a producirse la alcalosis y eso va a repercutir en una en una peor calificación de la cáscara, lógicamente. Entonces, dentro de lo que son los factores ambientales, sobre todo buena calidad del aire, fundamentalmente, y evitar altas temperaturas, evitar el jadeo de los animales, fundamentalmente, que es lo que más impacta negativamente en la calidad de la cáscara. Respecto a los oligoelementos y el prolapso, yo sinceramente no le veo la relación directa. Ok. Respecto a ambiente también incluimos el tema de la densidad, ¿no? En cuanto a la calidad de cáscara también. Sí, bueno, a ver, con el tema de la densidad, por ejemplo, desde luego vas a tener impacto. O sea, el tema de la densidad de los animales vas a tener impactos directos e indirectos sobre la calidad de la cáscara. Al final, trabajar con densidades elevadas es fundamentalmente someter a los animales a un estrés continuo. Un estrés continuo. Entonces, lógicamente, punto primero, vas a tener más desuniformidad de la calidad de la cáscara. Cuando estás trabajando con densidades elevadas, el acceso al comedero no va a ser el mismo para los animales, vas a tener siempre unos más dominantes frente a otros que son menos, vas a tener siempre aquellos animales que van a elegir, van a seleccionar algunas partículas frente a los demás, vas a tener desequilibrios individuales a nivel de alimentación. Y eso va a repercutir seguramente en tamaños de huevos diferentes para lotes de una misma edad, o sea, mayor variabilidad, heterogeneidad en el tamaño de los huevos y mayor heterogeneidad también en la calidad de la cáscara. No todos van a tener, vamos a decir, la nutrición igualmente equilibrada. Eso sin duda ninguna. Ok. El doctor Esteban Contardi de Buenos Aires pregunta si la aparición de cáscaras con coloración desuniforme, moteadas o con pecas en huevos de color se debe a lesiones en la estructura de la matriz o puede deberse a una deficiencia de minerales, de algún mineral. No, normalmente la aparición de pecas, o sea, si son manchas más oscuras, o sea, realmente puede haber alteraciones a nivel de la glándula de la cáscara o que pueda hacer que en la formación en las últimas fases de la formación de la cáscara pueda también incorporarse puntualmente algo más de pigmentación en alguna zona, pero si no, normalmente luego también ahí también hay una cuestión que es un impacto genético, ¿eh? O sea, no es muy... Así que aparezcan repentinamente realmente no es una cuestión habitual. Ok. Bueno, acá han finalizado las preguntas. Yo me quería extender sobre un tema más, que es el tema del vaciado de comedero. En cuanto, ¿qué importancia le das a esa práctica en la recría y qué impacto tiene después sobre la calidad del lote? Mucho. O sea, yo realmente, o sea, cada vez estoy más convencido y por eso
Me gusta decir cuando se habla de nutrición, que nutrición y manejo a la vez, porque la nutrición no es solo la fórmula que tenemos, la composición, que tengamos todos los nutrientes en el alimento, sino la manera en la que estamos presentando ese alimento a los animales va a tener un impacto completamente diferente. Exactamente con la misma fórmula, incluso la misma cantidad de alimento, simplemente el hecho de que estemos distribuyéndolo en los horarios que son más convenientes, tanto en recría como en producción, nos va a dar unos resultados de una manera o de otra. En recría, fundamentalmente, o sea, yo he hablado aquí del vaciado de comedero en postura porque estábamos hablando de la fase de puesta, pero es una cosa que a los animales los tenemos que empezar a acostumbrar ya desde la fase de recría, porque en recría el permitir que haya un periodo de vaciado de comederos nos va a permitir que esos animales mantengan el apetito, que van a necesitar sobre todo luego al inicio de postura. O sea, realmente la fase de recría lo que estamos haciendo es prepararlos para el inicio de puesta, que es el periodo más crítico de la vida productiva de una gallina. Entonces, si en la fase de levante vamos ya habituándolos a tener un periodo de vacío de comedero, eso nos permite que tengan también un mayor desarrollo de capacidad de ingestión, que eso lo vamos a necesitar para que puedan superar con éxito el desafío del aumento rápido del consumo que querremos al inicio de la postura, y de esa manera los tenemos que preparar en recría, y de alguna manera también me va a permitir el tener una alimentación más equilibrada de todos los animales, por lo mismo. O sea, si el alimento está permanentemente en los comederos y no forzamos de alguna manera a que las aves acaben todas las partículas presentes en la fórmula, tanto las más gruesas, que son lógicamente las que van a preferir, como las más finas, vamos a tener una alimentación que no va a estar adecuadamente equilibrada, porque sabemos que en las partículas finas fundamentalmente tenemos minerales, tenemos aminoácidos, tenemos vitaminas. Entonces no podemos permitir que se nos acumule alimento en el comedero, que no lo terminen, por un lado, para tener una alimentación equilibrada que se corresponde con lo que le estamos dando por fórmula, que no se me quede una parte de ella en el comedero, y por otro lado, para ir preparando ese desarrollo de la capacidad del aparato digestivo y de la capacidad de ingestión que vamos a necesitar fundamentalmente al inicio de postura. Son animales, los lotes cuando son uniformes, sabéis que ahora arrancan a poner muy rápido, todas a la vez, y el consumo tiene que subir muy rápido y en un tiempo breve. Eso, si tenemos animales que no están habituados en recría a tener capacidad de ingestión, que tienen mollejas poco desarrolladas, que tienen buches pequeños, va a ser muy difícil. Comprendido. Bueno, solucionada la pregunta. Rafael, bueno, te agradezco la presentación, ha sido de mucha utilidad. Yo creo que he contestado formulado todas las preguntas que estaban en el chat, y bueno, nos desmuteamos para despedirnos y desde ya esperemos que se repita. Muchas gracias, Sebastián, y gracias a todos.